Septiembre 8, día jueves, acercándonos al fin de semana. Muy buenos días, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Definitivamente el tema de la economía importa mucho al país, a la ciudadanía, y va a ser el eje central de la política ecuatoriana. Me refiero a la campaña electoral en febrero y luego en abril, si es que habría segunda vuelta electoral. Para hablar cuál es el comportamiento de este segundo semestre del año y las previsiones para el primer semestre del próximo año, considerando que hay un año electoral y siempre cuando hay año electoral puede existir un signo de interrogación, hemos invitado al señor Diego Martínez, gerente general del Banco Central del Ecuador. Diego, muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, Carlos, un saludo a la audiencia. Bueno, el primer semestre de este año fue fatal. Segundo semestre, dicen las autoridades, se presentan mejorías. ¿En qué consisten estas mejorías? Esencialmente hay tres elementos que podemos identificar como positivos o de signo de recuperación de la actividad económica en el país. El primero es la llegada de desembolsos externos que ha permitido que el Ministerio de Finanzas se ponga al día en montos importantísimos de acuerdo a los atrasos que acumuló durante el primer semestre y durante el año 2015. Esto le ha inyectado nueva liquidez a la economía, nueva liquidez, depósitos al sistema financiero. Ese es el segundo indicador. Hemos visto que de los 3.000 millones de dólares que perdió de depósitos del sistema financiero durante el 2015, hasta el mes de agosto ya cerrado se han recuperado 2.000 millones. Esto quiere decir que esa tendencia que algunos analistas decían que iba a ser continua de deterioro de los depósitos no se dio, y de hecho desde diciembre hasta agosto se recuperaron 2.000 millones de dólares de depósitos. El tercer indicador es la recuperación de la variable de crédito. Esto quiere decir que las entidades financieras están, digamos de una manera sencilla, abriendo nuevamente la llave y hay una mayor disponibilidad de crédito. Estos tres elementos configuran entonces que por mayor liquidez en la economía ecuatoriana, la actividad económica está empezando a recuperarse. Ok, vamos entonces por cada uno de los elementos. Quiero comenzar por el tema de los depósitos. Los depósitos pues, se disminuyeron en 3.000 millones, se han recuperado 2.000, faltarían 1.000 para llegar al estado anterior, pero la idea es que los depósitos siguen en una tendencia de crecimiento, no solo que se recupere, sino que sigue una tendencia de crecimiento. El año electoral, que es el próximo, ya estamos viendo prácticamente el calendario electoral, pero el próximo año, en el primer semestre, siendo un año electoral, ¿estos depósitos pueden tener una tendencia de crecimiento o va a haber un frenazo? Yo creo que eso depende mucho de cuál sea el sector externo. Hay que explicarle a la ciudadanía qué determinó esa caída de depósitos durante el año 2015 para entender qué podría pasar también durante el 2016, lo que resta, y en el 2017. El talón de Aquiles de la economía ecuatoriana es del sector externo, no es del sector fiscal, sino el sector externo. Y contemos lo que ocurrió durante el año 2015 a partir de que en el 2014 finales empezaron a caer los precios del crudo. Hemos perdido, si comparamos el 2016 con el 2014, hemos perdido 11.000 millones de dólares de ingresos por exportaciones. Esta es la caída de exportaciones más grande que hemos tenido, incluso si comparamos con aquella que hubo entre los años 85 y 1987. En aquel entonces las exportaciones cayeron un 33%. Ahora, entre el 2014 y el 2016 han caído casi un 44%. Nunca antes ocurrió esto en la economía ecuatoriana, ni siquiera en el año 99. No obstante, la política económica que hemos implementado fue decisiva en el sentido de que privilegiamos un aspecto y le dijimos al país, nosotros vamos a privilegiar la protección y permanencia de la dolarización, y eso es lo que hemos hecho. Desde ese punto de vista, entonces, si es que seguimos controlando el sector externo, ya que hemos decidido extender la salvaguardia, por ejemplo, podemos garantizar que el flujo de dólares de la economía ecuatoriana sea estable y esperaríamos que los incrementos en esta variable, depósitos, pudieran seguirse dando, quizás a un ritmo pequeño, pero que sigan siendo constantes. Ahora, vamos al tema, para terminar el tema tan solo de depósitos, es decir, el sector externo es la clave, pero el sector externo lamentablemente nosotros no lo controlamos. Recordemos que el sector externo se vio debilitado, se vio afectado por la disminución del precio del petróleo y también por la apreciación del dólar, que nos impidió ser competitivos, y eso establece barreras de mercados, no teniendo la posibilidad de poder devaluar. Que yo no sé si sea bueno o sea malo, en mi consideración prefiero la dolarización, pero bueno, vamos a lo siguiente. ¿Qué plan tiene el gobierno nacional para neutralizar una eventual caída de precios de petróleo el próximo año? En caso, ojalá que no se dé, pero nosotros no tenemos la bolita de cristal para determinar si se va a dar o no se va a dar, pero es un riesgo. Nosotros no controlamos, como bien has señalado, variables como el precio del crudo o como el valor del dólar en el mundo. Esas son cosas que el gobierno ecuatoriano no puede determinar. Pero hemos utilizado absolutamente todas las herramientas disponibles
de la política pública para evitar que esos choques externos se transmitan fuertemente a la economía ecuatoriana. ¿Qué hemos hecho? En el sector externo hemos aplicado medidas para, por ejemplo, evitar que haya una salida en exceso de dólares aplicando la salvaguardia. Esa es la medida esencial de salvaguardia. Que se va a mantener. Y hemos anunciado ya que se mantiene por un año adicional, por lo menos hasta mayo del próximo año. Eso es un factor esencial en la parte externa. Y en la parte interna también hemos tomado decisiones importantísimas desde el primer momento. Cuando vimos que el precio de crudo se estaba derrumbando y que nuestras exportaciones estaban cayendo, tomamos la decisión de recortar el gasto público. Esto, si bien es un tanto recesivo y hemos visto que conduce a que durante el año 2016 la economía ecuatoriana tenga una tasa de variación negativa de menos 1.7, también hay una muy buena noticia, y es que llegaron fondos en el año 2016 como resultado del terremoto para actividades de reconstrucción. Y adicionalmente estamos implementando una política contracíclica porque no queremos que la recesión en la economía ecuatoriana sea continua. Y por lo tanto, por los indicadores que hemos visto, recuperación de depósitos, incluso recuperación del precio de crudo, podemos anunciarle al país que durante este segundo semestre ya la economía ecuatoriana está iniciando una etapa de recuperación. Una etapa de recuperación que es paulatina, por supuesto, no es que de la noche a la mañana las cosas van a estar como en el año 2012 o 2013, pero sí esperamos poder dejar a la economía ecuatoriana hasta mayo del próximo año en una senda de recuperación y de crecimiento. ¿Cuánto disminuyó en gasto público el gobierno nacional desde que comenzamos con el shock externo? Bueno, el crecimiento, por ejemplo, del consumo público es del menos 2.57. Ese es lo que va a decrecer en este año, en valores corrientes, en valores reales. Y, por ejemplo, la inversión pública ha decrecido en más de 3 puntos. Esto quiere decir que se ha reducido fuertemente. Lo importante que hemos visto en los datos del año 2015 ya cerrados es que pese a la reducción que tuvimos en la inversión pública, porque evidentemente no se podía hacer porque los ingresos petroleros cayeron muchísimo, la inversión privada pudo sostener un ritmo importante. Esto da cuenta de la dinámica que tiene la actividad económica y si bien vamos a tener una tasa negativa en este año, hay algunas variables que muestran factores de crecimiento muy positivos. Okay. La inversión privada es fundamental. La economía no se dinamiza tan solo por la inversión pública, sino también tiene que dinamizarse por la inversión privada. En ese sentido, por ejemplo, hay algunas inquietudes de parte del sector productivo nacional, como por ejemplo el impuesto mínimo a la renta y del sector exportador el drawback, que dicen nos deben 235, 240 millones de dólares y eso nos afecta a la liquidez para poder dinamizar nuestro sector, generar ventas al exterior y generar divisas hacia el interior. Nosotros hemos sido muy claros con el país desde el año 2007 y en el último plan de desarrollo fuimos completamente claros. El sector público, el gobierno tenía una estrategia de dotarle al país de algo que nunca tuvo, una base de infraestructura tanto productiva como de sectores estratégicos, como de talento humano que le permita retomar luego la posta al sector privado para ser el motor de crecimiento a futuro de la economía ecuatoriana. Eso lo hemos hecho y nadie lo ha negado, e incluso el propio sector privado y analistas de oposición lo reconocen. Son facilidades para la producción, pero no debe ser lo único. No obstante, lo que sí se debe discutir y lo responsable, porque estamos entrando ya en una etapa franca de pre-campaña, posteriormente en una campaña política, es qué esperan, cómo desarrollar el modelo económico en el Ecuador. Se ha dotado de infraestructura, pero hay que ser muy responsables. Por ahí, por ejemplo, habría recomendaciones, algunos candidatos de oposición lo han mencionado, que esperarían hacerle competitivo al Ecuador bajando los salarios de los ecuatorianos. Nosotros creemos que el ecuatoriano debe escoger muy bien respecto a los planteamientos que hagan los distintos candidatos de cómo vamos a hacer competitiva a la economía ecuatoriana en este nuevo ciclo de la economía mundial. Va a ser un ciclo de la economía mundial distinto del que vivimos desde que nos dolarizamos. Desde que nos dolarizamos, la economía ecuatoriana vivió un ciclo positivo del precio del crudo, pero ahora estamos en un ciclo diferente, estamos en un ciclo bajo. A la pregunta, drawback e impuesto mínimo. Yo creo que esas son alternativas que se deben explorar porque permitirían ser competitivos en el mercado externo. No nos olvidemos, el dólar se ha apreciado frente al resto de monedas del mundo más de un 10%. Si no hacemos algo para ser competitivos a nuestros exportadores, herramientas como el drawback, que este gobierno lo ha aplicado y que se ha venido pagando de alguna manera, hubo algunos retrasos, pero se pondrá al día, difícilmente las exportaciones ecuatorianas podrán ser competitivas. ¿Significa que están dispuestos a revisar el tema del drawback y el tema del impuesto mínimo? Por supuesto que sí. Siempre hay que analizar aquellas medidas que pudieran hacer competitivas a nuestras exportaciones. Ok, vamos al tema entonces del crédito.
la Asociación de Bancos Privados hizo un anuncio, vamos a colocar 10.000 millones de dólares de crédito, lo que es un síntoma positivo. Ahora es cómo se va a orientar ese crédito. Recordemos que hay un código monetario donde la política del Banco Central o quienes manejan la política crediticia en el Ecuador pueden redireccionar o direccionar u orientar el crédito en el Ecuador a efectos de poder dinamizar la economía. Hay una articulación entre lo anunciado por la Asociación de Bancos Privados versus la estrategia y política monetaria o crediticia del Ecuador. Las autoridades monetarias no hemos decidido implementar una política de direccionamiento de crédito definiendo a qué sectores prestar. Eso es algo que deben escoger las propias entidades financieras en función de las características de los negocios y de quienes solicitan crédito. Desde ese punto de vista, lo que nosotros sí podemos decir es que el sector financiero otorgó 9.500 millones de dólares en el primer semestre en crédito. El anuncio que han hecho de otorgar 10.000 en el segundo semestre, si bien es positivo, nos parece que pudiera ser incluso mayor. ¿Por qué? Los depósitos se han recuperado en 2.000 millones. Creemos nosotros que la colocación de crédito podría ser incluso mayor de lo que ellos han anunciado porque dinamizaría la economía. De todas maneras, el gobierno nacional ha decidido también que mediante los desembolsos externos que han llegado en los últimos meses también se inyectará más economía a la economía y eso determinará que los depósitos vuelvan a crecer y que las entidades financieras puedan otorgar incluso más crédito. Ahora, pero aquí hay un debate, es que se debe incentivar el consumo, es decir, la demanda o la oferta, que es la producción. Ambas cosas. Ambas cosas. Hemos visto que durante el último año, ante la caída de ingreso de dólares, también el consumo de los hogares se ha reducido, ligeramente, pero se ha reducido. Este es un momento en el cual es necesario incentivar todas las variables de la economía. La economía es como un circuito. Si uno incentiva solamente una cosa, no es suficiente. Hay que incentivar la producción, hay que incentivar el consumo, hay que incentivar la inversión y eso es lo que este gobierno está promoviendo. Cuando una economía no crece, y más aún cuando decrece, tiene una afectación directa en el empleo. ¿Cómo revertir esto? Este año ya no hay tanto espacio para revertirlo a pesar de que el segundo semestre muestra ciertas mejorías. Pero ¿cómo revertirlo el próximo año, considerando que el próximo año es un año incierto por las elecciones, por la aplicación de un modelo que no sabemos cuál va a ser, si es la continuación de este o va a ser un nuevo modelo? ¿Cómo evitar que la economía decrezca y revertir esa situación para mejorar el empleo en el Ecuador? Había mencionado ya que el talón de Aquiles de la economía ecuatoriana o el punto que hay que siempre tener un ojo puesto encima es el ingreso de dólares, el sector externo. En la economía ecuatoriana es muy sencillo. Si es que ingresan más dólares que el año pasado, la economía ecuatoriana va a crecer. Si es que la cantidad de dólares que ingresa la economía ecuatoriana es menor que los años anteriores, la economía ecuatoriana va a decrecer. Es bastante simple. En otros países que tienen moneda propia, este fenómeno es distinto porque esos países pueden imprimir moneda y por lo tanto monetizan su economía y dinamizan la actividad. En el Ecuador eso no es posible, por lo tanto todo depende de la velocidad a la que se ingresan o dejan de ingresar los dólares. El secreto entonces está en determinar una política tanto en la parte comercial, en la parte externa, en la parte fiscal y en la parte de endeudamiento, tanto público como privado, que garantice que el flujo de dólares sea suficiente para que haya cada vez más dólares. Hemos logrado evitar un fenómeno que podía haberse dado en la economía ecuatoriana con lo que ha ocurrido desde el año 2015 y era que caigan todos los agregados monetarios. Actualmente tenemos agregados monetarios más altos incluso desde que estamos dolarizados. Hemos logrado revertir ese peligro que corrió la economía ecuatoriana, lo anunciamos al país, íbamos a cuidar la dolarización, lo hemos hecho y ahora los gobiernos que vengan y nosotros mismos hasta que dejemos este periodo, lo que vamos a hacer es eso, cuidar los niveles de liquidez en la economía ecuatoriana. Esto significa entonces, siguiendo en esta línea de argumentación suya, Diego, que el tema del acuerdo con la Unión Europea es indispensable. Es importantísimo porque necesitamos que haya un flujo positivo de ingreso de dólares y ser competitivos. En este caso, mediante este acuerdo, es esencial. Vamos al endeudamiento y ya estoy terminando, Diego Martínez, no sin antes agradecer la presencia suya. Diego, el tema de endeudamiento de una u otra manera prende ciertas luces de alerta, 36, 37%, algunos dicen incluso ya más del 40% porque no se contabilizan las preventas del petróleo con China y el tema de los bonos que ha comprado el Banco Central, etcétera, etcétera. Pero más allá del indicador, ¿qué capacidad de reacción y de gestión se le está dejando el nuevo gobierno? Considerando más aún que se habla de la posibilidad de un endeudamiento de 12.000 millones de dólares para la refinería del Pacífico. El gobierno ecuatoriano ha aplicado una estrategia mediante la cual se establece un proceso de fondeo para las actividades económicas a través de un endeudamiento que permita cuidar la dolarización, ya que no podemos obtener dólares exportando, teníamos que mantener los niveles de liquidez adquiriendo un poco de endeudamiento.
Esto ha determinado que actualmente, en la forma correcta de medir el endeudamiento, que es la deuda consolidada, hay dos elementos en la medición de deuda pública. Lo que debemos a actores privados, tanto nacionales y externos, como lo que nos debemos entre entidades públicas. Si consideramos todo, estamos a un nivel de aproximadamente un 37%, pero eso no es lo técnicamente correcto, porque es como que el Banco Central le deba finanzas y finanzas al Banco Central. Lo importante es considerar deuda consolidada, es decir, cuánto debemos a actores privados, no gubernamentales, tanto nacionales como en el exterior. Y si consideramos ese dato, el nivel de endeudamiento público sobre el Producto Interno Bruto, incluso con este nuevo PIB, que es un poco más bajo, dada el crecimiento que esperamos, claro, la tasa está en 25,7, es decir, hay un margen más que suficiente. Desde ese punto de vista, lo que hemos decidido es claro, vamos a dejarle al próximo gobierno un margen de maniobra lo suficientemente razonable para que pueda implementar una estrategia acorde a lo que sea su plan de gobierno. ¿Se descarta el endeudamiento para la refinería del Pacífico? No lo podemos descartar porque eso es un proceso mediante el cual se establece la necesidad de algún proyecto esencial para el país. ¿Pero usted cree tenemos que es que hacerlo el endeudamiento? Tenemos que hacerlo de manera adecuada y viendo el desempeño que tenga la economía ecuatoriana. Yo no soy quien lleva ese tema, no puedo decir si se lo descarta o no. Yo tengo mis dudas acerca de la prudencia de endeudarse cuando eso debería ser más bien una inversión de riesgo con socio estratégico, como me lo dijo el presidente de la República en el 2013. Veo que ahí hay un cambio en el discurso. Vamos y ya para terminar. ¿No hay que crear una base económica en el Ecuador endógena, tener un crecimiento endógeno para que eso sea una base de protección para los shocks externos? Eso es lo que hemos querido promover, tanto por la generación de nueva infraestructura productiva, estratégica, de talento humano. Eso lo que permite es tener una capacidad endógena, interna, propia, que permita generar producción, exportaciones y demás. No obstante, el contexto externo es bastante difícil. Nuestras exportaciones, tanto las tradicionales como las no tradicionales, son menos competitivas que antes y eso probablemente se mantenga durante unos pocos años. Por lo tanto, lo esencial es continuar con eso, con las medidas que sean. Los nuevos candidatos propondrán sus ideas y demás. No creemos que el camino sea flexibilización laboral a rajatabla al estilo neoliberal en el cual los ecuatorianos tengamos que enfrentarnos a reducciones salariales aceleradas. Creemos que eso no es adecuado. Nuestro modelo ha sido diferente. Los ecuatorianos tendrán que elegir. Pero tenemos que ser sumamente claros también, porque hay representantes de, por ejemplo, cámaras esencialmente de producción, que son esencialmente importadores. Ellos protegen su negocio. Creo que nosotros como gobierno debemos proteger el interés del país. Diego Martínez, gerente del Banco Central, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos y como siempre digo, en este tema y en todos los temas, las conclusiones son de ustedes. Venimos de inmediato.